completamente fuera de control. Y bueno, pues para conocer a la CENTE de carne y hueso, esta noche nos acompaña Jefté Méndez, diputado independiente al Congreso de Oaxaca. Diputado, bienvenido. Buenas noches, don Ricardo. Muchas gracias. Diputado, estamos muchos mexicanos muy preocupados por en lo que se ha convertido la CENTE, pero vamos, si está de acuerdo, pues por el principio. ¿Cómo es que hace poco más de 20 años la CENTE, que era un grupo disidente dentro de un sindicato, el sindicato magisterial, era pues un movimiento incluso aplaudido, y hoy es prácticamente todo aquello que cuestionó? ¿Cómo empieza todo? Bueno, a principios de los 90 se gesta en Oaxaca un movimiento de profesores que luchan contra el charrismo sindical del CENTE y que empiezan a organizarse por grupos en todas las regiones de Oaxaca. Obtienen el apoyo de los padres de familia, de las autoridades, y se empieza a armar un gran movimiento de profesores que luego ponen en jaque al gobierno. En ese entonces el gobernador era Eladio Ramírez López, el secretario de gobierno Lino Celaya Luría, que el 28 de octubre, para frenar ese movimiento, 28 de octubre del 92, elabora una minuta, un convenio con ese grupo disidente para darle prácticamente todo el control gubernamental y administrativo del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Eso trae como resultado que se empiezan a empoderar de la estructura estatal del Instituto de Educación, y hoy tenemos prácticamente cooptado el instituto por parte de la CENTE, y únicamente el director general es a quien nombra el gobernador del estado. Es decir, que este grupo, que originalmente nace como un grupo disidente al sindicalismo, así le llamaban entonces charro, hoy es prácticamente todo aquello que cuestiona. Pero ¿por qué los gobiernos que siguieron a Eladio Ramírez siguieron dándole pues este beneficio? Esa minuta contemplaba un pago inicial de 500 apoyos de vivienda y 500 becas para hijos de profesores, que año con año se fue incrementando. Cada gobierno le estuvo dando más, al grado de que hoy hay un desfalco en el erario público del estado. Tenemos una deuda de más de 480 millones que tiene el IEPO, y que desafortunadamente tiene en jaque al sistema financiero del estado. ¿Qué significa, por ejemplo, que la propia CENTE haya conseguido que haya incluso ministerios públicos especializados para atender sus conflictos, y que estos ministerios públicos sean manejados por los maestros? Es decir, son jueces y parte en todo lo que significa la impartición de justicia. Es lamentable que haya una fiscalía especial para asuntos del magisterio, que fue creado específicamente para darle impunidad a los maestros. Cualquier delito que se comete por parte de un profesor se turna a la fiscalía especial y hay que dar archivado el tema. Solamente en casos muy relevantes, que es en flagrancia o que interviene la federación, es cuando hay detenciones. En este caso, en Oaxaca, todos los asuntos del orden común están atendidos por la fiscalía, están archivados y ahí queda todo. O sea, se solapa completamente los delitos de todo este grupo político. La CENTE goza de una total impunidad en Oaxaca. Absolutamente. Ahora, ¿qué significa, por ejemplo, cuando son detenidos un grupo de maestros por presunta y ya probada participación en crimen organizado en su modalidad de secuestro? Parece que hay ahí toda una historia muy significativa de lo que implica este vínculo de los maestros con el crimen organizado. Así es. El día que detienen a los profesores en flagrancia, hay que decirlo, habían secuestrado al hijo de un empresario. Así es, a los sobrinos de Gerardo Gutiérrez Candiani, que es el presidente de la Coparmex. Paralelo a eso, a esa detención, en el Zócalo de Oaxaca había un plantón por parte del FACMEO y de Angelio Mendoza, que es el dirigente que inició con el movimiento de la CENTE. Cuando se enteran ellos de que hay una detención de profesores, desaparecen del escenario, levantan el plantón, desaparecen del escenario público. Se van de Oaxaca y del país. Se van de Oaxaca y del país. Tan es así que Juan Sosa Maldonado, que es uno de los dirigentes que ha sido vinculado y procesado por pertenecer a la guerrilla, hoy vive en España cómodamente. A ver, ¿cuáles son los vínculos de la CENTE con la guerrilla? Hay mucha gente que no lo cree. Es tan real que nosotros lo hemos vivido, lo hemos padecido y lo hemos denunciado.
Regularmente en nuestra zona han habido secuestros, principalmente de niños y ancianos, que es una característica fundamental de estos grupos que utilizan este tipo de actos ilícitos para financiar su movimiento. Lo hemos señalado una y otra vez porque nuestro equipo de trabajo, nuestro equipo político, pues ha sufrido secuestros, ha sufrido amenazas, ha sufrido cárcel, ha sufrido muertes, incluso un secuestro de un familiar cercano a nuestro núcleo, y por supuesto que eso nos mantiene en un estado siempre a la defensiva en contra de la gente. Tan es así que mi amigo Luis Díaz Pantoja, que es diputado electo, fue detenido supuestamente por vínculos por delincuencia organizada, cuando realmente nosotros hemos combatido todo ese flagelo que significa el magisterio en Oaxaca. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué, diputado Jeff T. Méndez, el Congreso del Estado de Oaxaca no hace absolutamente nada en contra de un gobernador que solapa al magisterio y que tiene prácticamente secuestrado el Estado, lo tiene en quiebra, lo tiene en una situación pues de prácticamente sometimiento? ¿Qué ocurre? Somos 5 diputados los que hemos señalado lo mal que está la situación de la educación. ¿5 de cuántos? De 42. Ajá. En el Congreso hay 2 visiones. Por un lado, habemos diputados que queremos una reforma educativa de calidad, combatiendo los vicios que combatió en su inicio la CENTE, y por el otro lado la visión de los diputados que están a favor del plan alternativo de educación del magisterio, que es el famoso PTEO. Estas 2 visiones chocan porque por sí mismas no pueden ser en Oaxaca. El PTEO no puede ser porque implica el control absoluto de la sección 22, implica darle más dinero a la sección 22, implica que ellos contraten, que ellos administren recursos, que ellos contraten obra pública en materia de infraestructura educativa, y eso pues es usurpación de funciones y nosotros no estamos de acuerdo. Fui el primer diputado en presentar la iniciativa de la reforma educativa juntamente con el diputado Manuel Pérez del PCD, y que eso abre o adelanta el debate porque le ganamos al gobernador la iniciativa. Eso causa molestia entre el magisterio porque se siente traicionado por el gobernador. El gobernador envía su iniciativa al Congreso, inmediatamente el magisterio envía la suya, y nos entrampamos en una discusión que el Congreso no ha querido salir. ¿Tienen miedo los diputados? ¿Tienen miedo a la CENTE? Muchos le tienen miedo. ¿Por qué le tienen miedo? Por la forma de operar del magisterio, que es de amenazar, de amedrentar, de extorsionar, incluso de perseguir. ¿Han matado personas? Muchísimas. ¿Y por qué no se sabe? Hay señalamientos directos de muchas personas y se pierden esas denuncias precisamente en la Fiscalía. En la Fiscalía Especial. Así es. Ahora, ¿qué significa, por ejemplo, que chantajeen al Congreso y al gobernador? ¿Está el Estado en manos de estos delincuentes? Es muy lamentable porque los diputados, por miedo electoral o por temor a su integridad física, pues no se preocupan o no se pronuncian a favor de una educación de calidad. Quienes hemos sido valientes en este tema, hemos recibido amenazas, hemos sido amedrentados. Incluso un servidor tiene 6 pronunciamientos en la Asamblea Estatal. ¿Qué significa un pronunciamiento? En la Asamblea de la CENTE. De la CENTE. Significa de que la persona que está siendo pronunciada en contra... Que es enjuiciarlos, es un juicio popular. Así es, de que nos tachan de aniquiladores, nos tachan de estar en contra del movimiento democrático, que representamos intereses externos a los intereses de la sección 22. Y esos 6 pronunciamientos en mi contra pues me han valido un montón de cosas que hemos denunciado. ¿Teme por su vida? Temo por mi vida porque tengo familia, porque tengo hijos. ¿Teme por la vida de su familia, de sus hijos? Así es, porque los grupos que están enquistados al interior de la 22 no se meten con uno, se meten con la familia. Así es. Es una cobardía, sin Totalmente. duda. Bueno, si nos permite, se nos terminó el tiempo de este primer bloque. Regresamos en un momento. Claro que sí. ¿Qué le parece? Esta es la CENTE de carne y hueso. Volvemos. Gracias, estamos de vuelta. Les recuerdo que estamos platicando con el diputado al Congreso de Oaxaca, Jeff T. Méndez, diputado independiente. Diputado, se crea todo este grupo que es en realidad una mafia en torno a pues la educación en Oaxaca, y de pronto viene la reforma educativa y la propia reforma, la aplicación de la reforma
pues implica la desaparición del control de este grupo. Y pues el que les quiten los miles de millones de pesos que manejan anualmente, ¿por eso es la oposición o por qué se oponen a la reforma? Se oponen porque ellos contratan personal, porque ellos asignan la función y el espacio donde puede trabajar alguien, porque venden plazas, porque controlan todo el aparato administrativo del instituto. Ellos manejan toda la estructura de escuelas primarias, de preescolares, telesecundarias, secundarias técnicas, secundarias generales. Manejan incluso el pago de la nómina. Todo, absolutamente. Y cuando la reforma viene y se aplica y se aprueba a nivel federal, para nosotros nace una esperanza en Oaxaca, porque creemos que a través de la reforma se puede acotar el poder que tiene el CENTE. Incluso en la iniciativa que hemos propuesto, pretendemos que se desaparezca el instituto, que desaparezca la minuta del 92 y que los profesores entren a la reforma educativa. Por eso es la oposición, porque implica negocios. ¿Se sabe el tamaño de la cantidad de dinero que manejan? Así es, el presupuesto anual del IEPO son 12,000 millones. 12,000 millones de pesos que manejan en sus manos la CENTE. Así es, que esa cantidad supera a los recursos que manejan los 570 municipios en general. Es increíble que el 33% del presupuesto de Oaxaca se va para educación. Al magisterio. No a educación, al magisterio. Y lo maneja la CENTE. Así es. Y lo maneja a su antojo. A su antojo, porque ellos deciden a quién pagarle, a quién contratar. Cómo pagarle y a quién castigar. Exactamente. Incluso hace unos días, cuando anunciaron la evaluación, los jefes de departamento de todas las áreas del instituto enviaron sendos escritos oficiales donde sancionarían a aquel profesor que se sometiera a la evaluación. Ahí vemos el grado de autoritarismo que hay de parte de los directivos. Es un grupo fascista, literalmente. Exactamente. Ahora, ellos mismos hacen sus promociones, o sea, se niegan a la promoción, a la evaluación de la reforma, pero ellos hacen sus promociones y le dan ascenso a quienes participan en mítines, en plantones, en vandalismo. Hoy promueven y proponen que para obtener un ascenso se necesita el 80% de participación sindical. Significa de que el profesor que no participe en una marcha, en un plantón, en un bloqueo, simplemente no puede aspirar a ser supervisor escolar o a ser director de una escuela o tener una actividad de comisionado, como le llaman ellos. Tienen que participar completamente en las actividades de la CENTE, porque de lo contrario los castigos son la ausencia de pagos, la comisión en los municipios más alejados del estado, donde los maestros pues viven en condiciones precarias. Ese es el castigo. Ya, o sea, prácticamente mandarlos pues al abismo. Así es. Ahora, ¿por qué ningún gobierno estatal ha podido contener esto? Porque para los gobiernos el magisterio significa un grupo de choque, un grupo de negociación. El movimiento magisterial ha perdido la esencia de aquellos años que luchaban a favor de la educación, a favor del pueblo. Hoy luchan por sus intereses, por sus canonjías y sus prebendas. El magisterio ha perdido sentido, ha perdido rumbo, y no lo digo yo, lo han señalado sus propios exdirigentes magisteriales, que han dicho que el magisterio está perdido, que únicamente buscan mantener esos privilegios de los líderes, porque los verdaderos maestros están en las aulas. Claro. ¿Qué significa que un maestro como los líderes de la CENTE ganen más que el presidente de la República? Es aberrante, porque muchos de ellos no tienen la capacidad ni la preparación profesional. No tienen título ni siquiera. Maestro, exacto. Y eso choca con la realidad de muchos maestros que sí se preparan, que sí estudian, que sí quieren evaluarse, pero por la imposición de la no evaluación, ellos no pueden aspirar a mejores condiciones de vida. Aquellos maestros que sí estudiaron, que sí se prepararon, no tienen mayor opción, salvo que cumpla con el 80% de actividad sindical. Ahora, hay una gran contradicción en todo esto, diputado Jeff de Méndez, cuando vemos que, por ejemplo, la CENTE se opone a la reforma educativa. Sin embargo, en la pasada elección del 7 de junio, pues la CENTE le dio los votos al PRI, y gracias a esos votos del PRI, de la CENTE, o al PRI que le dio la CENTE, pues el PRI ganó la mayoría de los puestos en disputa en Oaxaca. Es una aberración.
Esa aseveración la hemos hecho desde unos días antes de la elección, donde decíamos que el magisterio traía compromisos con el PRI, que traía compromisos directamente de operar a favor del PRI el día de las elecciones. Por eso en gobernación los trataban tan bien y les daban tanto dinero, a pesar del vandalismo y demás. Porque tenían un objetivo que era hacer ganar el PRI, y curiosamente en los distritos donde el PRI estaba muerto totalmente, donde hacen actos de vandalismo, robo de urnas, quema de casillas, es donde gana el PRI. Y eso no extraña a la sociedad ese accionar, pero los maestros se molestan que uno les diga esas cosas. Pero los líderes tenían esa encomienda de hacer ganar al PRI, con sus dos grupos de choque, que son los pozoleros y los pelones. Por cierto, nombres mafiosos. Claro, son nombres de la mafia. Dígame una cosa, ¿por qué? Y esta es otra de las aberraciones que la sociedad a veces no entiende. ¿Por qué un grupo disidente del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, recibe mejor trato en México de la autoridad federal que el propio sindicato? Es una contradicción que no debería existir, por supuesto. El interlocutor para la cuestión del contrato colectivo es el CENTE. El sindicato es el que tiene la relación laboral con el gobierno, que es el patrón o el Estado. Sin embargo, en los últimos 35 años a la CENTE se le ha dado todo lo que han pedido. Tienen 90 días de aguinaldo, que nadie en México lo tiene. Tiene vacaciones. Tienen, según el calendario escolar, 200 días de trabajo. Si trabajan 100 es mucho. No trabajan en la mitad, está aprobado. Así es. Y tienen el poder para pelear los recursos o los sueldos de los más de 20,000 comisionados, que no son más que aviadores, que son los grupos de choque que tiene la sección 22, y que nosotros lo hemos señalado en un sinfín de ocasiones, y que ellos se molestan porque les dice uno la verdad. Ahora, si se sabe todo esto, si ahí está todas las evidencias, ¿por qué razón nadie hace nada? ¿Qué piensa usted? Yo siento que hay una complicidad absurda por parte del gobierno federal y estatal, que solapan este tipo de situaciones que no deben existir en Oaxaca. En Oaxaca necesitamos hospitales, necesitamos escuelas, necesitamos carretera, infraestructura pública, pero todo ese recurso prefieren dárselo a un grupo mafioso, a un monstruo de 1000 cabezas, como yo lo llamo, para seguir manteniéndolos y supuestamente controlar o apaciguar el movimiento magisterial. ¿Tienen controlado el gobierno de Gabino Cue? ¿También tienen sometido el gobierno federal? Entiendo que la discusión de la reforma debe establecerse en la SEP. Sin embargo, curiosamente, toda la negociación se ha dado en la Secretaría de Gobernación, donde prácticamente les han dado todo lo que han pedido. Y no debería ser así, porque se trata de un tema educativo y magisterial, no es un tema de que le competa a la CEGOP. A ver, dígame, hace días la Suprema Corte de Justicia emitió dos dictámenes que me parece que son fundamentales para este tema. El primero, valida la constitucionalidad de la reforma educativa, y segundo, valida la legalidad constitucional de después de 3 faltas, un maestro puede ser despedido. ¿Esto qué peso tiene? Es una buena noticia, significa que la reforma educativa se va a aplicar al 100% y que es un reto para la SEP hacerlo en Oaxaca. Y yo estoy sorprendido de las declaraciones del delegado de la SEP, que dice que no pudo haber sancionado a los maestros durante el tiempo que se ausentaron porque no tenía conocimiento, cuando eso era público y notorio. La gente del IEPO luego dice que no podían levantar sanciones porque quienes levantan los reportes son los mismos maestros de la sección 22. Sin embargo, con esta resolución de la Suprema Corte de hace unos días, viene a refrescar y a fortalecer que la reforma educativa es constitucional y que no se violan los derechos de los trabajadores de la educación. ¿Qué significa, por ejemplo, el diputado Jeff de Méndez, que el secretario de Educación, el señor Emilio Choifet, en su comparecencia ante el Congreso, la Comisión Permanente, dijera que no está claro quién es el patrón de los maestros, si el gobierno estatal o el gobierno federal?
Hoy con la reforma educativa se entiende que es la federación, que es la SEP, y cuyo titular del contrato es el CENTE, y que debe meter en cintura a todos los disidentes. Si bien es cierto que muchos pelean sus derechos, sus privilegios, pero también es cierto que hay una ley que hay que respetar y hay que cumplir. Para eso tomaron protesta los secretarios, una vez que llegó este nuevo gobierno, de cumplir y hacer cumplir la ley. ¿Qué le dice, tenemos que ir, se nos terminó el tiempo, diputado Jeff T. Méndez, a la autoridad federal desde esta tribuna? Que ponga orden en Oaxaca, que vea por los niños, que está por encima el interés general de los niños de Oaxaca sobre los intereses de un grupo que ha vivido del erario público y que ha hecho y deshecho en Oaxaca a su antojo. Muy bien, desafortunadamente se nos terminó el tiempo, le agradezco. Muchas gracias, buenas noches. ¿Qué le parece? Esta es una triste realidad en el México de este nuevo siglo. No se vaya, todavía tenemos más. Volvemos.